En la segunda parte del subtema diseño de parámetros, vamos a resolver el ejemplo 4.6 en la que se considera el criterio lo menor es lo mejor para un proceso de moldeo por inyección. Tenemos 7 factores de control, 3 factores de ruido y como respuesta tenemos la característica porcentaje de encogimiento. Bueno, de acuerdo con el número de factores, tanto de control como de ruido, vamos a usar el arreglo L8 como arreglo interno para los factores de control y el arreglo externo L4, el arreglo ortogonal L4 para el arreglo externo o correspondiente a los factores de ruido. De tal forma que, con base a estos datos que nos presentan, vamos a calcular la razón señal ruido para el criterio lo menor es lo mejor. Y lo primero que vamos a hacer es calcular las relaciones señal ruido para cada corrida, utilizando esta fórmula que corresponde al criterio lo menor es lo mejor. Y para poder hallar esa relación señal ruido, pues lo vamos a calcular por número de fila correspondiente al número de experimento. Por ejemplo, para el experimento 1 o para la corrida experimental 1, la relación señal ruido la vamos a calcular con esta fórmula: menos 10 logaritmo de la sumatoria de los cuadrados de los datos dividido entre el número total de datos. En este caso, ¿cuáles son esos datos? Corresponden a la primera corrida experimental o a la primera fila, que es el cuadrado de 2.2 más el cuadrado de 2.1 más el cuadrado de 2.3 más el cuadrado de 2.3. Todo esto dividido entre el número total de datos, que son 4. Al resolver esto, tenemos que el cuadrado de 2.2 es 4.84, el cuadrado de 2.1 es 4.41 y así para los demás cuadrados. Luego hacemos la suma, nos da 19.83, dividimos entre 4, nos resulta 4.9575. A esto le calculamos el logaritmo de base 10 y obtenemos 0.6953 y por último lo multiplicamos por menos 10 y obtenemos un valor en la señal ruido para la fila 1 de menos 6.95, que es lo que tenemos acá. De igual forma procedemos para el renglón 2, tomando sus respectivos datos y obtenemos una relación señal ruido para ese renglón 2 de menos 5.35. Hacemos lo mismo para el renglón 3 y obtenemos un valor de señal ruido de menos 6.5, para la fila 4 menos 5.7, para la fila 5 menos 9.62, para la fila 6 menos 9.12, para la fila 7 menos 10.57 y para la última fila, la fila 8, menos 5.58. Estos son los valores señal ruido utilizando la fórmula correcta. En el inciso 2 vamos a elaborar una tabla de respuesta y vamos a dibujar los gráficos factoriales. Primeramente, para elaborar la tabla de respuesta se requiere obtener el promedio de cada nivel de cada factor. O sea, vamos a hallar el promedio del factor A en el nivel 1,
que sería tomar los datos correspondientes al nivel 1 del factor A, los sumamos y los dividimos entre el número total de datos, que son 4. Vamos a regresar a la tabla para observar cuáles serían esos valores que vamos a tomar. Para el factor A en el nivel 1 sería menos 6.95, ¿sí? Que corresponde al nivel 1. El otro sería menos 5.35. El siguiente sería menos 6.5 y el cuarto sería menos 5.7. Estos correspondientes al factor A en el nivel 1. Entonces, al sumar esos valores y dividirlo entre 4, obtenemos los efectos promedio del factor A en el nivel 1 de un promedio de menos 6.12. Luego calculamos para el nivel 2 del factor A, que de igual forma hacemos lo mismo, identificamos o buscamos dónde están el nivel 2 del factor A, que serían estos últimos 4 valores, que corresponden a menos 9.62, menos 9.12, menos 10.57 y menos 5.58. Sumamos esos valores, los dividimos entre el número total de datos y obtenemos como efecto promedio del factor A en el nivel 2 de un resultado de menos 8.72. Así vamos a hacerlo para el factor B en el nivel 1 y en el nivel 2, el factor C en sus dos niveles, factor D, factor E, F, G, y ya con ello obtenemos esos valores promedio en los niveles para cada factor. Ahora esto que acabamos de calcular lo vamos a colocar en esta tabla. En esta tabla podemos observar los 7 factores en cada uno de sus niveles, pero aquí lo que estamos colocando es los valores promedio de cada nivel de cada factor, o sea, esto que calculamos previamente. Entonces observen que para el factor A es en el nivel 1 menos 6.12 y en el nivel 2 menos 8.72. Para el factor B en el nivel 1 menos 7.76 y en el nivel 2 menos 7.09, y así para cada uno de los factores. En el último renglón vamos a calcular la diferencia. En este caso, ¿cuál va a ser el orden en que vamos a hacer esta resta? Primero, al nivel 1 de cada factor le vamos a restar el valor del nivel 2. Por ejemplo, aquí para el factor A tenemos como valor en el nivel 1 de menos 6.12. A este le vamos a restar el valor en el nivel 2, que sería menos paréntesis menos 8.72, y al aplicar la ley de los signos tenemos menos 6.12 más 8.72, tenemos un valor de la diferencia de 2.6 positivo, que es lo que tenemos acá. Así vamos a calcular para los demás factores. Otro ejemplo, para el factor B tenemos el valor en el nivel 1 de menos 7.76, le vamos a restar el valor en el nivel 2, que es menos 7.09. Entonces, al aplicar la ley de los signos, obtenemos un resultado de menos 0.67, que es este valor que tenemos acá. Y lo mismo vamos a hacer en el mismo orden para los demás factores. Y a estas diferencias, a estos valores de las diferencias, le vamos a llamar como efecto principal o efectos principales de los factores. Ahora vamos a proceder a elaborar las gráficas. En las gráficas, ¿qué es lo que estamos colocando? Bueno, primeramente observen que tenemos 7 gráficas
que corresponden a los 7 factores internos o de control. Entonces, primero tenemos para el factor A en el nivel 1 y en el nivel 2, luego el factor B en el nivel 1 y en el nivel 2, y así para cada uno de los factores. Ahora, aquí que estamos graficando, les voy a mostrar cómo se graficó o qué valores se tomaron para hacer esta gráfica del factor A en el nivel 1 y en el nivel 2. Observen que para el caso del nivel 1 del factor A, tenemos como efecto promedio de menos 6.12. Eso es lo que está graficado aquí, ¿sí? Menos 6.12. A ver. Que es este que tenemos acá. Y para el nivel 2 del mismo factor A es menos 8.72, que es el valor que tenemos aquí, ¿sí? Es menos 8.72. Y así lo vamos a hacer para cada uno de los factores. Y después de hacer estas gráficas, eh, lo que vamos a hacer ahora es encontrar cuáles son los valores más altos en cada factor. O sea, cuál de los dos niveles es el valor más alto. El valor más alto para este caso es para el factor A es menos 6.12, ¿sí? Porque es el menos negativo. Si comparamos entre estos dos valores, menos 6.12 y menos 8.72, ¿cuál es el valor más alto o menos negativo? Pues sería menos 6.12. Es por eso que se le coloca el punto aquí. Para el factor B tenemos el valor mayor en el nivel 2. Para el factor C está en el nivel 1, para el factor D en el nivel 2, para el factor E en el nivel 1, para el factor F en el nivel 1 y por último para el factor G lo tenemos en el nivel 1. ¿Sí? Aquí lo que estamos considerando, a ver, nada más permítame, porque esto que tenemos acá donde dice mayor es mejor, no es, está incorrecto, porque debe ser menor. Menor es mejor, porque es el criterio que nosotros estamos tomando en cuenta para este caso. Y para este criterio, pues lo que deseamos buscar son los factores más significativos y por lo tanto en cada nivel de los factores lo que deseamos hallar es el valor más grande o el mayor valor, ¿sí? Y bueno, aquí los tenemos señalado con estos puntos. Bueno, esta es una gráfica solamente para fines de comparación, pues de acuerdo a las leyes de la aritmética y del plano cartesiano, de la recta numérica. Sabemos que de dos números negativos, por decir menos 2 y menos 5, ¿cuál es el valor mayor? Es el menos 2, porque está más cercano
al 0, ¿sí? Eh, entonces, se podría también se puede ver de esta forma también, que el menos 2 es menos negativo en comparación con el menos 5. Entonces, de aquí del menos 2 y el menos 5, ¿cuál es el valor mayor? Es menos 2. Menos 2 es mayor que menos 5. Para fines de elegir el nivel de cada factor en donde el valor es mayor. Sí, esa es la intención de esta comparación. En el inciso 3, la mejor contribución de los factores. Vamos a calcular la mejor contribución de los factores. Y bueno, aquí es muy importante poner atención porque es algo nuevo que ustedes van a realizar. Se refiere a la elaboración de un diagrama de Pareto que se llama Pareto-ANOVA. Entonces, ¿cómo se elabora este gráfico junto con la tabla? Es lo que vamos a ver a continuación. Primeramente, pues hay que elaborar una tablita así, donde vamos a colocar los factores de control. Y primeramente vamos a calcular la suma de los niveles, ¿sí? Tanto en el nivel 1 como en el nivel 2, la suma de los niveles. Por ejemplo, la suma de niveles la suma de los valores en el nivel 1 pues es sumar menos 6.95, menos 5.35, menos 6.5 y menos 5.7, y el total nos da menos 24.5. Este va a ser la suma del nivel 1 del factor A. Ahora, para poder calcular la suma en el nivel 2 del factor A, pues hacemos lo mismo. Elegimos los valores correspondientes a la señal ruido para el nivel 2 del factor A, que son estos, menos 9.62, menos 9.12, menos 10.57, menos 5.58. Lo sumamos y vamos a obtener el valor de, del nivel de la suma de los valores en el nivel 2 del factor A. Entonces, eh, tenemos acá que esa suma para el nivel 2 del factor A es menos 34.89. Bueno, ahora vamos a calcular la diferencia de los niveles. Para calcular la diferencia de los niveles, vamos a restarle al valor del nivel 2, o sea, menos 34.89, le vamos a restar el valor en el nivel 1, o sea, menos 24.5. Esto para el factor A. De esta forma, observen aquí, factor A, restamos el valor o la suma o total que nos dio para el nivel 2 menos la suma o total que nos arrojó para el nivel 1, que es menos 34.89 menos paréntesis menos 24.5. Entonces aplicamos la ley de los signos y obtenemos una diferencia entre estos dos niveles referentes al factor A de menos 10.39. Vamos a hacer el cálculo para también el factor B. En el factor B obtenemos la suma que nos dio en el nivel 2, que es menos 28.35, y a este le vamos a restar menos 31.04 y nos va a dar un valor, ¿sí? A ver, voy a calcularlo acá porque había un error. Menos 28.35 menos, o mejor dicho, más 31.04.
El resultado es 2.69, que sería positivo. Aquí sería, ya no sería 3.05, sería 2.69. Y aquí sería 2.69. Y es así como se calculan las diferencias de los niveles. Ahora vamos a calcular las diferencias al cuadrado. Bueno, como su nombre lo indica, cada una de estas diferencias referentes a cada factor los vamos a elevar al cuadrado. Por decir, para el factor A, menos 10.39 lo elevamos al cuadrado y obtenemos 107.95. Así vamos a hacer para el factor B, para C, D, E, F y G. Y en el último renglón vamos a calcular la razón de contribución en términos de porcentajes. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de esto? Bueno, voy a poner como ejemplo el factor A. Para este caso, para el factor A, vamos a dividir el, el valor que nos arrojó de la diferencia al cuadrado, o sea, 107.95, este que tenemos acá, lo vamos a dividir entre la suma o total de esta suma de estos valores. Al sumar estos valores que estoy colocando en estas marcas, sumamos estos valores y obtenemos 236.83. Entre eso vamos a dividir cada una de esas diferencias al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se obtuvo 236.83? Al sumar 107.95 más 9.30 más 6.2 más 62.25 más 9.54 más 13.61 más 27.98. ¿Sí? Y para hallar ese porcentaje de contribución de cada factor, bueno, dividimos el valor correspondiente a la diferencia al cuadrado de cada factor. Por ejemplo, para el factor A, que es 107.95, lo dividimos entre el total, que es 236.83, y luego lo multiplicamos por 100% y obtenemos un valor de 45.58%. Esta es la razón de contribución en términos de porcentaje del factor A. Ahora, para el factor B sería 3.09, para el C 2.62, para el D 28%, para el E 4.03, para el F 5.75 y para el G 11.81. De tal forma que si sumamos estos valores en términos de porcentajes vamos a obtener el 100%. Ahora, lo que sigue es dibujar las barras que van a componer el diagrama de Pareto. En esta área vamos a dibujar los rectángulos para trazar un diagrama de Pareto. Para esto vamos a seguir los pasos que a continuación les presento. En el paso 1 vamos a establecer una escala apropiada en el eje Y, o sea, en este eje vertical. Para este caso se elige como referencia el valor de la razón de contribución más alta, o sea, del factor A, que corresponde a 45.58%. Entonces nuestra escala será del 0 al 50. Observen que aquí tomamos como valor mínimo 0 y valor máximo 50 para poder dibujar esos rectángulos
del diagrama de Pareto. Bien, entonces en el paso 2 vamos a dibujar el rectángulo para el factor con la mayor contribución, es decir, el factor A. La altura del rectángulo representa el valor de la razón de contribución del factor A, es decir, 45.58. Entonces, tenemos acá trazada el rectángulo en donde esta altura corresponde a 45.58%, que es del factor A. Hacemos lo mismo para el factor B. ¿Sí? Vamos a dibujar el rectángulo para el factor con la segunda contribución más alta, es decir, el factor D. El factor D, no el factor B, sino el factor D. La altura del rectángulo representa el valor de la razón de contribución del factor D, es decir, 28%. Observen que después del factor A, en términos de contribución en porcentaje, el valor más alto que le sigue es del factor D con un 28%. ¿Sí? Y bueno, en esta área vamos a dibujar los rectángulos para trazar un diagrama de Pareto. Para esto, en el paso número 4, así lo haremos para cada una de las contribuciones en porcentajes de los demás factores, ordenándolos del mayor al menor. O sea que los rectángulos los vamos a dibujar de la mayor a la menor contribución en términos de porcentaje de los factores. En este caso, el tercer rectángulo corresponde al factor G, que nos da una contribución de 11.81%, que es el tercero en valor más alto. Luego tenemos el valor del factor F y tenemos por último los rectángulos que no están coloreados de los factores E, B y C, que como vamos a ver más adelante, se consideran factores de error porque sus valores no son significativos. Entonces así vamos a trazar la gráfica, ¿sí? Y vamos a colocar debajo el nombre del factor A, D, G, F, E, B, C, y luego vamos a colocar su valor de la razón de contribución en porcentajes. Para el A es 45.58, para el D es el acumulado. Acá dice razón de contribución acumulada en términos de porcentajes. Comenzamos con el primer valor, que es 45.58, y a este le sumamos la contribución del factor D, que es 28. En total obtenemos 71.86, y así vamos bajando, vamos sumando, acumulando, hasta llegar al último factor, en donde nos debe dar el total del 100%. Bueno, de acuerdo con los resultados de la tabla de respuesta, los factores A, D y G generan los efectos fuertes, como lo podemos observar aquí en esta gráfica de Pareto. Y con estas referencias se diseña el análisis de la varianza correspondiente, no sin antes calcular la suma de cuadrados de cada factor y considerar que los factores menos significativos se definirán como error. Para este caso particular, los factores que se asumieran como error son los valores de los factores B, C y E. Bueno, entonces procedemos al cálculo de la suma de cuadrados de los factores. Para ello hay que considerar que el factor de corrección se calcula de la siguiente forma. Factor de corrección es igual a el cuadrado del gran total, o la T, el total al cuadrado, entre el número total de experimentos. ¿Cómo obtuvimos este valor de la T mayúscula o el total, que nos dio menos 59.39? Bueno, sumando menos 6.95, menos 5.35, menos 6.5, menos 5.7, menos 9.62, menos 9.12, menos 10.57, menos 5.58, que encontramos en la tabla correspondiente a los valores de señal ruido, ¿sí? Que son estos. Sumamos estos 8 valores y vamos a obtener el valor de T mayúscula.
Ahora, ese valor de t mayúscula lo vamos a elevar al cuadrado, que nos da un valor de 3527.17, y luego lo dividimos entre el número total de corridas experimentales, que son 8 corridas experimentales. Entonces, tenemos un valor en el factor de corrección de 440.89, que lo vamos a utilizar para el cálculo de la suma de cuadrados de los factores, y también la suma de los cuadrados totales. Entonces, primero vamos a calcular la suma de cuadrados totales, que sería sumar los cuadrados correspondientes a los valores señal ruido, ¿sí? de las 8 corridas experimentales, o de los 8 renglones que tenemos en el arreglo L8, y a esa suma le vamos a restar el valor del factor de corrección, que es 440.89. Nos da un total de la suma de cuadrados totales de 29.34. Entonces ya tenemos la primera suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados, que es el SST, suma de cuadrados totales, 29.34. Luego vamos a calcular la suma de cuadrados del factor A. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, podemos retomar nuevamente el gráfico de Pareto-ANOVA, en donde vamos a obtener los valores primeramente para el factor A. Tenemos aquí que nos pide el valor de la suma en el factor A, de la suma correspondiente al nivel 2, ¿sí? Entonces, este A subíndice 2 es este que tenemos acá, menos 34.89, ¿sí? A este le vamos a restar el valor del factor A en el nivel 1, que sería menos 24.5, que es el que tenemos acá. Como es negativo y es una resta, entonces tenemos que ponerlo entre paréntesis para aplicar la ley de los signos, de tal forma que la resta nos arroja menos 10.39. Esto elevamos al cuadrado y luego lo dividimos entre el número total de corridas experimentales, que son 8. Entonces, la suma de cuadrados para el factor A es 13.49. Y lo mismo vamos a hacer para cada uno de los demás factores. Por ejemplo, para el factor B aplica lo mismo. Vamos a irnos a esta tabla de Pareto-ANOVA, y vamos a tomar los valores correspondientes al factor B. En el nivel 2 sería menos 28.35, que es el que tenemos aquí, menos 28.35, y a este le vamos a restar el valor en el nivel 1, que sería menos 31. Aquí es 0,4, menos 31.04. Entonces tenemos menos 31.04. Al resultado, pues vamos a elevarlo al cuadrado, y tenemos 2.69 al cuadrado, y esto lo dividimos entre 8, y tenemos la suma de cuadrados para el factor B de 0.90. Así vamos a hacer lo mismo para el factor C, la suma de cuadrados para el factor C, la suma de cuadrados para el factor D, para el factor E, para el factor F y para el factor G. Y al final, pues vamos a concentrarlo en una tabla para el análisis de la varianza para el encogimiento de la espuma, que es comparar los valores de F, de la distribución F, que vamos a obtener de la tabla. Vamos a continuar en una tercera parte del diseño de parámetros para este problema, y por el momento vamos a dejar hasta aquí este video.